Es que Mateo 25:13 dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, que aquí nosotros tenemos que tener dos cosas importantes. ¿Saben ustedes que no es la única crisis mundial que ha vivido la humanidad? ¿Saben que hubo otra? Hubo otra que duró 3 años y medio. Fue una crisis mundial. Allá en el capítulo 17 de, me parece, sí, de Primera de Reyes, dice allí que Elías le dijo a Acab que no habría lluvia durante un tiempo hasta si no fuera por su palabra. Y dice allí que vino palabra de Jehová a Elías y le dijo, vete al rollo allá, al arroyo de Kerib, y allí te alimentaré, y allí te enviaré, escuchen esto, allí te enviaré alimento a través de un cuervo. Hermanos, ¿saben ustedes que el cuervo es un animal maldito? ¿Saben? ¿Ustedes no creen que hubiera podido Dios mandarle a su siervo comida a través de una palomita blanquita o de otro tipo de animal, pero le mandó con un cuervo? ¿A usted le gustaría que le enviaran la comida? Es que Dios lo estaba probando, le estaba probando su fe. Y es que Dios tiene propósitos con cada pandemia, con cada situación, con cada crisis que hay en el mundo. Dice que apenas empezó a secarse el arroyo, apenas empezó a secarse, pocos días después de que empezó esa crisis mundial, ese momento, porque la Biblia dice que se secó el arroyo y que no hubo, y que no, y que hubo en toda la tierra, no hubo agua. ¿Usted se imagina donde no haya agua por 3 años y medio? ¿Qué va a pasar? No hay comida. La gente no va a comer. Entonces la gente se estaba muriendo. Entonces, ¿qué pasó? El Señor se secó el arroyo y el Señor le dio una orden a Elías y le dijo, vete allá a donde aquella mujer viuda en Sarepta de Sidón, porque ella te va a alimentar, pero dale una palabra a ella. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la palabra que Elías le dio a ella? Cuando él la vio, le dijo, tráeme un poquito de agua, porque ella todavía un poquito de agua. Ella se fue a traer el agua y le dijo, tráeme también una torta de pan. Y dijo, tenía un poquito de harina y un poquito de aceite y ya me iba a preparar el último almuerzo para mí, para mi hijo, y nos íbamos a dejar morir porque no hay más. Pero Elías llegó a esa casa con una palabra. ¿Cuál fue la palabra? Dame a mí primero, y en esta casa no faltarán dos cosas, ni harina ni aceite, hasta que haga llover Jehová desde el cielo. Hermanos, ¿usted cree que esa anciana conocía a Elías? Era de otro país, era una mujer de otra nación, no era israelita. Por eso le mandó alimento con un cuervo, porque ahora él tenía que ir a alimentar a una mujer que no eran los que no eran israelitas, eran, como lo dijo el apóstol Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio, abominación entrar a la casa. Pero el Señor le dijo a Elías que entrar a la casa de esa mujer porque ella lo iba a sustentar, pero no era una mujer israelita. Recuerde que en el capítulo 4 de Lucas el Señor le recuerda a los judíos allí después de que da la expresión aquella, hoy se ha cumplido esta palabra en este lugar. Le recordó esas dos cosas, que dos personas fueron, no eran israelitas y recibieron bendición, aquella viuda y Naamán el sirio. Pero esta mujer hizo algo, hermanos. Ella entregó su única comida para ella y para su hijo por la palabra de un hombre. ¿Sabe qué? Ella no pensó en ella no pensó en su niño, ella pensó en Dios. Ella pensó en Dios. Y yo creo que la gente hoy está pensando en Dios. Pero ¿sabe por qué Dios produjo esa crisis en ese tiempo? Era porque el Señor quería enviar una palabra a esa mujer para salvarla a ella y a su hijo. Si esa mujer no hace lo que, no recibe la palabra de Jehová, se muere ella y se muere su hijo. Por eso les quiero decir en esta hora a esta iglesia, hermanos, ¿escucharon lo que dice aquí? Nosotros necesitamos dos cosas del Señor. Necesitamos su palabra y su espíritu. El que oye, diga, ven, oiga la palabra.
Y el que tenga sed, venga y beba. Dos cosas. Porque no va a faltar aceite, harina ni aceite antes que el Señor venga. El Señor va a sostener su iglesia con harina y con aceite. Y eso es lo que estamos recibiendo esta noche aquí. Pero ¿qué fue lo que hizo el profeta en la crisis? En la crisis se fue a una casa y llevó la palabra. Pero iba tan ungido, que esa palabra hizo que la mujer pensara en Dios y recibiera la palabra de Dios y la obedecía. Si ella no la obedece, se muere esa mujer y se muere su hijo. Nosotros somos los Elías del siglo XXI. Ahí están las casas, ahí está la gente y hay que darles ¿qué? Harina y aceite, porque si no se mueren. Hermanos, nosotros necesitamos tener un conocimiento muy claro de la palabra de Dios y estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que tener eso, mis amados hermanos. ¿Sabe por qué? Y le voy a decir esto, hermanos. Acá dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. ¿Sabe cuándo dijo el Señor eso? Después de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sabe qué pasó con las 10 vírgenes? 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Las 5 sensatas tenían algo que las insensatas no tenían, y era que tenían aceite en sus vasijas. Es decir, esas 5 estaban llenas del Espíritu Santo, pero las otras 5 no. Las otras 5 eran lámparas, pero no tenían aceite en sus vasijas. A mí me llama la atención porque las 10 cabecearon y hubo adormecimiento. Iglesia, velad y orad. Mire, aquí tengo 3 razones por las cuales hay que orar. Primero, para que no entréis en tentación. Segundo, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente a quien devorar. Y tercero, velad, para que cuando él venga no os halle durmiendo. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente y no en glotonerías, borracheras o lujurias, lascivias, ni en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis a los deseos de la carne. Pero hay algo mejor todavía. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, despiértate. Yo le hago una pregunta en esta noche a usted, hermano. ¿Qué es lo más parecido a un muerto? Un dormido. Las 10 cabecearon, se durmieron, pero habían 5 que tenían aceite en sus vasijas. La noche está avanzada, se acerca el día. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de nuestro Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del poder del Espíritu Santo. Nosotros lo que necesitamos en toda esta crisis, la iglesia, es llenarnos de la palabra y del Espíritu de Dios. Que haya palabra. No hay espíritu sin palabra. No, eso viene junto, pero que seamos llenos. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros no usamos ahora, es que el diablo está contento. ¿Usted cree que el diablo está contento? Está triste porque las tabernas se cerraron, los bares se cerraron, los lugares de genocidio se cerraron. No, él está contento porque la iglesia, las puertas de las iglesias están cerradas. Pero usted se imagina cuántos programas se detuvieron, cuántas campañas, usted sabe cuántas personas estaban entrando a nuestras iglesias para convertirse. Y ahora las puertas están cerradas, pero sabe una cosa, el Señor creó, no hay ninguna crisis que el Señor no tenga propósitos con ella. Le voy a decir cuál es el propósito de esta. Toda crisis trae tres premisas con ella. Primero, trae aflicción. Segundo, trae perfeccionamiento y tercero, trae avivamiento. Un propósito trae eso. Una crisis trae eso. Trae aflicción, trae perfeccionamiento y trae avivamiento. Esta crisis lo va a hacer. Y la iglesia tiene que saber que si estamos en confinamiento es para estar en su presencia.
yo creo que nos ha despertado a todos estar en casa, buscar más al Señor. Tenemos más tiempo. No estamos así, desaprovechando el tiempo, no, estamos acercándonos más a Él para que tengamos más de Él, pero también para que lleguemos a esas casas a llevarles harina y aceite, porque o si no, se mueren. Velemos y oremos, hermanos. Primera de Pedro 4:7 lo dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cómo nos ayuda la oración? ¿Cómo nos ayuda la oración a fortalecernos, a tener una comunión más precisa con la palabra, pero también a ser llenos del Espíritu Santo? Porque así lo hizo la iglesia primitiva. Hechos 4:31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Que nosotros hagamos lo mismo, hermanos. Aprovechemos este tiempo para que nosotros también lleguemos a cada casa y llevemos harina y aceite, porque si no, esa gente se muere. Que el Señor nos ayude.